Buenas tardes. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas, los 16 días de activismo contra la violencia de género y el Día de los Derechos Humanos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión y Unidad para la Igualdad de Género, les da la más cordial bienvenida a la cuarta sesión de los diálogos sobre sentencias. Saludamos con respeto a las personas que nos acompañan en este auditorio y a quienes siguen la transmisión en vivo. Agradecemos el valioso apoyo de las personas intérpretes de lengua de señas mexicana, Daniel Maya Ortega y Ruth Hernández. Esta sesión estará a cargo de la magistrada María Bárbara Templos Vázquez, ganadora del primer y segundo lugar por los votos particulares relativos a los expedientes 7365-23-23-17-09-5 y 26119-19-17-09-7 del índice de la Novena Sala Regional Metropolitana, hoy Novena Sala Regional en la Ciudad de México. La magistrada está acompañada por la maestra Sharon Guadalupe Enríquez Domínguez y el maestro Arturo Alonso Hernández Cruz, secretaria y secretario de Acuerdos Proyectistas de los votos reconocidos. Antes de iniciar, proyectaremos una breve semblanza de nuestras personas expositoras. La magistrada María Bárbara Templos Vázquez es una jurista con más de 27 años de servicio público, cuya trayectoria se ha construido alrededor del derecho administrativo, el derecho constitucional y la impartición de justicia con perspectiva de derechos humanos y de género. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente realizó la maestría en Ciencias Jurídicas en la Universidad Panamericana, donde obtuvo mención honorífica y cuenta con el protocolo aprobado de su doctorado en la misma institución. Complementó su formación con una especialidad en Derechos Humanos y Justicia Administrativa en el Centro de Estudios Superiores del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como diplomados en Derecho Procesal Constitucional, Juicio Contencioso Administrativo y mecanismos alternativos de solución de controversias en materia administrativa. En su carrera profesional, ha desempeñado diversos cargos de alta dirección en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Desde 2011 funge como magistrada de la Sala Regional Primero en la otrora Sexta Sala Regional Metropolitana y, desde 2015, en la Novena Sala Regional en la Ciudad de México. En 2022 fue finalista y obtuvo reconocimiento del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación por su participación en la convocatoria para el otorgamiento de la medalla María Cristina San Morán de Tamayo, al mérito judicial y por juzgar con perspectiva de género interseccional. Ha sido galardonada en 9 ocasiones en el concurso de sentencias dictadas con perspectiva de derechos humanos y o de género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el más reciente en 2024, en el cual obtuvo el primer y segundo lugar por los votos particulares relativos a los expedientes 7365-23-17-9-5 y 26118-19-17-09-7 del índice de la Novena Sala Regional en la Ciudad de México. La maestra Sharon Guadalupe Enríquez Domínguez es una abogada egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de especialidad y maestría en Justicia Administrativa. Complementó su preparación jurídica con diversos cursos y diplomados en áreas fundamentales como Derecho Procesal Fiscal, Juicio de Amparo, Derechos Humanos y Juzgamiento con Perspectiva de Género. En su trayectoria profesional dentro de este tribunal, desde el año 2019 se desempeña como secretaria de Acuerdos adscrita a la Novena Sala Regional en la Ciudad de México. Su labor técnica y jurídica como proyectista ha sido galardonada en 2 ocasiones en el concurso de sentencias o medidas dictadas con perspectiva de derechos humanos o de género del propio tribunal. Obtuvo el segundo lugar en las ediciones de 2022 y 2024. El maestro Arturo Alonso Hernández Cruz es licenciado en Derecho y cuenta con estudios de especialidad en Derecho Tributario por la Escuela Libre de Derecho y en Justicia Administrativa por el Centro de Estudios Superiores de este tribunal, así como estudios de maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y en Justicia Administrativa por el referido Centro de Estudios. Se ha desempeñado durante 10 años en este órgano jurisdiccional, colaborando tanto en la Sala Superior y la Junta de Gobierno y Administración como en diversas salas regionales. Actualmente
Funge como secretario de Acuerdos adscrito a la 9ª Sala Regional en la Ciudad de México. Es miembro y profesor del Seminario de Actualización Permanente en Materia Fiscal de la UAM e integra la Comisión de Desarrollo Fiscal 3 del Colegio de Contadores Públicos de México. Asimismo, es coordinador de la serie Práctica Fiscal, coautor de obras de referencia en materia fiscal y autor de artículos en revistas especializadas como Puntos Finos y Defensa Fiscal. Sin más, cedemos el uso de la voz a la magistrada María Bárbara Templos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludo cordialmente a todos los asistentes que nos acompañan esta tarde aquí de manera presencial. Desde luego también quiero dirigir un saludo a quienes nos acompañen en manera virtual a través de las vías remotas. Estamos muy contentos de estar esta tarde aquí con ustedes porque recibimos una invitación por parte de la Comisión para la Igualdad de Género y eso lo queremos agradecer ampliamente. Esta invitación nos la hicieron llegar a través de la presidenta de la comisión, la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez, y fue con el propósito de que participáramos en estas jornadas de los 16 días de activismo en contra de la violencia de género. Esta es una conmemoración muy importante que se lleva a cabo a nivel internacional y nosotros nos sentimos de verdad que muy honrados por tener la oportunidad de hacer el cierre de nuestras actividades, de nuestras jornadas en este órgano jurisdiccional. Permítanme comentarles, antes de entrar en materia con los trabajos que vamos a platicarles, que estas jornadas, esta campaña de los 16 días de activismo en contra de la violencia de género, en contra de la violencia de las mujeres, es un ejercicio, es una conmemoración, no es conmemoración, perdón, es un ejercicio que surge por la Organización Nacional, la Organización de Naciones Unidas, perdón. Y esto lo consideran o lo concibieron como un puente, porque nos podemos preguntar qué significan los 16 días de activismo. Bueno, es el puente que se construye entre dos fechas muy emblemáticas a nivel internacional, reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas. Y estas fechas son el 25 de noviembre de cada año, donde se conmemora el Día Internacional de todas las formas de violencia contra las mujeres, y el 10 de diciembre, que es el día de hoy, donde se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Estas dos fechas emblemáticas generan entre el 25 y el 10 de diciembre 16 días. Por eso es que se les denomina los 16 días de activismo en contra de la violencia de género. Y a mí me parece que este es el origen de este ejercicio, pero a mí me parece que 16 días, en mi opinión muy personal, no significan pues casi nada o significan muy poco, porque considerando los niveles de violencia que existen actualmente en nuestro país, considerando que es un fenómeno muy artero que existe en nuestra sociedad, 16 días pudieran ser nada, ¿no? Sin embargo, hay que considerar que esto es un símbolo, es un esquema emblemático nada más para visibilizar, para sensibilizar a todas las personas de este fenómeno que altera y se presenta a nivel mundial, pero en nuestro país, pues desafortunadamente, es
ha venido en incremento y en ascenso, desafortunadamente. Con esto, con este comentario muy personal, no quiero demeritar el trabajo tan importante y tan sustancial que ha llevado a cabo la Comisión para la Igualdad de Género en conjunto con la Unidad de Igualdad de Género de este tribunal. Fueron 16 días arduos donde nos participaron muchas actividades como talleres, conferencias, carreras. Tuvimos una carrera por ahí organizada también, donde estuvieron las personas echando su ejercicio, ¿verdad? Y bueno, en obvio de no repetir todas las actividades que se hicieron, es muy importante esta labor que estas dos unidades del tribunal fomentan y realizan consistentemente. En estos 16 días fueron muy arduos, pero sí quiero decirles que estas dos unidades trabajan todo el año. Todo el año nos están, si me permiten el término, bombardeando con ejercicios, con cursos, con talleres, con exposiciones, con seminarios. Bueno, ¿qué les platico? Este tribunal tiene una ardua labor de sensibilización, de capacitación, y yo los invito a que siempre hagamos lo posible por participar en todas ellas. Yo me gusta mucho asistir cuando puedo y el trabajo lo permite, porque de verdad que nos deja mucho. Esta visión que nosotros imprimimos en los trabajos en la ponencia tiene mucho que ver con esos trabajos, esos ejercicios que nosotros asistimos para capacitarnos constantemente. Y bueno, sin otro preámbulo más que platicarles, quiero decirles que el primer caso que vamos a platicarles el día de hoy tiene que ver con un asunto que llegó a la ponencia, donde nuestra persona actora en el juicio es una persona adulta mayor, es una persona que tiene el carácter de concubina. Y ella llega al juicio de nulidad en este tribunal, porque de manera primigenia acude ante las oficinas del ISSSTE a solicitar una pensión por concubinato ante la muerte de su finado esposo. Este asunto, o este caso, esta persona, a quien me gustaría denominarla con un nombre, porque me parece que eso humaniza los casos, esta persona me gustaría llamarla Gloria. Desde luego no es un nombre ficticio, no tiene nada que ver con su nombre real, por este tema que estamos obligados a cuidar de datos personales en términos de la ley de la materia. Gloria, cuando recibe la negativa por parte del ISSSTE, el ISSSTE lo que le dijo fue, a grandes rasgos, que no le acreditaba con una documental fidedigna, con una documental plena, que le llamamos los abogados, no hacía una prueba, no había presentado una prueba plena para que esta persona mayor demostrara su carácter de concubina del trabajador que había fallecido. Y ese fue el motivo por el cual le negó el otorgamiento de la pensión por concubinato. Ante esa negativa del ISSSTE, acude aquí al tribunal, como se los comentaba, y nosotros lo primero que vimos al analizar el caso, pues es que se presentaban estas categorías o estas situaciones de vulnerabilidad en el caso. Estas que les acabo de comentar, es una mujer, es una persona adulta mayor, es una persona que tiene el carácter de concubina, que desafortunadamente en nuestro régimen jurídico el concubinato ha tenido un tratamiento diferenciado en las normas
las normas concebidas en las legislaciones civiles que lo regulan, han considerado este tipo de normas y les han dado un tratamiento diferenciado respecto del matrimonio, pero no es un tratamiento diferenciado favorable, sino, desde nuestro punto de vista, es un tratamiento como un poco discriminatorio. Y ahorita entraremos a platicar más de esto. Entonces, Gloria recibe pues esta negativa y el siguiente hecho que yo les puedo platicar es que ella nos comenta en su… me regreso tantito nada más para decirles que estas situaciones de vulnerabilidad son cuestiones que en la doctrina se ha denominado la interseccionalidad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que son estas situaciones de vulnerabilidad que establece el artículo 1 de nuestra Constitución y que se han reconocido como las famosas categorías sospechosas. Cuando se presentan situaciones de vulnerabilidad en las personas por una, dos, tres, por más de una situación de vulnerabilidad, como es el caso de Gloria, eso es lo que se le llama o se le denomina interseccionalidad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando viene Gloria con nosotros, nos manifiesta una situación que es fundamental en este caso y que tomamos en cuenta en la ponencia, y lo hacemos en todos nuestros casos, es considerar todas las situaciones que acompañan cada uno de los casos que se nos presentan, porque esos contextos que engloban al caso concreto muchas veces nos exigen que tengamos una visión más amplia, más sensible, más, digamos, focalizada a considerar esas situaciones de vulnerabilidad que presentan nuestros justiciables. Y en este caso, Gloria, en su escrito de demanda, manifiesta que para ella es indispensable obtener los recursos derivados de esa pensión por concubinato que se le estaba negando, porque era o constituía una fuente de ingreso que ella necesitaba para subsistir, para su subsistencia personal. A toda vez que cuando su finado concubino fallece, ella dependía económicamente totalmente de él. Entonces, esta es una circunstancia que nosotros tomamos en cuenta a la hora de analizar el caso y es lo que también doctrinalmente en la doctrina jurisprudencial del Poder Judicial de la Federación ha denominado como el principio de la realidad social. ¿Cuáles son los contextos que engloban al caso que se está juzgando? Entonces, atendiendo este principio de la realidad social, para nosotros fue muy importante considerar esta expresión que recibimos de nuestra actora en el juicio, llamada Gloria. Bien, el último hecho que yo les puedo comentar de este caso es que nuestra ponencia generó un primer proyecto. Este primer proyecto de sentencia se analizaron las pruebas que nos aporta Gloria en su demanda y entre ellas nos acompañó una diligencia de jurisdicción voluntaria donde un juez familiar de la Ciudad de México había reconocido el carácter de Gloria como concubina del finado pensionado. Nos presenta esta prueba y nosotros elaboramos el proyecto razonándola y fundamentándola. Ahorita Arturo, que es el proyectista de este caso, les va a platicar la argumentación que se hizo en función de todo el caso, en ese sentido. Yo ahora sí que nada más los estoy introduciendo en la historia. Entonces, generamos un primer proyecto, haciendo un análisis que ahorita lo vamos a pormenorizar, y desafortunadamente no contamos con la autorización, con la aprobación de la mayoría de nuestra sala.
Entonces, lo que sucede es que regresa el proyecto con nosotras y la mayoría de la sala nos pide que modifiquemos el asunto porque no podíamos nosotros conceder el derecho subjetivo a reconocer la pensión a favor de Gloria porque no se acreditaba ese vínculo de concubinato que tenía con el pensionado fallecido. Esta argumentación, desde luego nosotros no la compartimos, pero como era un criterio de la mayoría, tuvimos que modificar nuestro proyecto de sentencia atendiendo las consideraciones de la sala, que además nos decían que el asunto debía de regresarse nuevamente al ISSSTE. Ya había ido al ISSSTE, Gloria, y llegó con nosotros. Bueno, llegó al ISSSTE, tuvo un tiempo, luego llega con nosotros, se instruye el juicio, tiene otro tiempo, y es una persona adulta mayor, que requiere de recursos para subsistir. Digo, nada más hago esas dos acotaciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esa sentencia salió por la mayoría ordenando el reenvío nuevamente al ISSSTE para que valorara esa prueba de jurisdicción voluntaria y emitiera un nuevo pronunciamiento de si le otorgaba o no le otorgaba la pensión a Gloria. Y además tenía que también, se ordenó que se valorara el resto de las pruebas que se habían presentado aquí en la sede jurisdiccional. El asunto regresa, en efecto, al ISSSTE. Cuando regresa el proyecto señala esas consideraciones que nos pide la sala y surge la sentencia definitiva. Y ahí es cuando nosotros emitimos nuestro voto particular, que el día de hoy estamos platicándoles y que fue objeto de un reconocimiento en fechas anteriores. Entonces, quisiera darle el uso de la voz a Arturo para que nos platique cuál fue la argumentación que nosotros habíamos esbozado en el primer proyecto de sentencia que no superó la autorización por parte de la mayoría de la sala y que después convertimos en el voto particular. Por favor, Arturo. Muchas gracias, magistrada. Primero también quiero agradecer al tribunal por el espacio que nos está brindando para poder dialogar, exponerles los puntos que nosotros advertimos en el día a día de nuestro quehacer jurisdiccional. Y también aplaudo el hecho de que justamente a nosotros como secretarios también nos reconozcan este trabajo, porque pues es un trabajo de la ponencia en general. Todos los que estamos integrando la ponencia, la sala, el tribunal, pues formamos parte de este tipo de sentencias. Entonces, yo lo aplaudo, y sobre todo porque yo siempre he dicho que el conocimiento y la experiencia no sirve absolutamente de nada si no es compartido. Entonces, esperemos que la poca o mucha experiencia que les pueda ahorita transmitir del asunto les sirva. Y ya entrando al punto medular del tema, de fondo, sí les quiero platicar un poquito el contexto en el cual Gloria se acercó al ISSSTE. Gloria va al ISSSTE solicitando que se le reconozca la calidad de concubina debido al fallecimiento de su concubino, de su pareja, y el ISSSTE justamente niega esa calidad de pensionado por concubinato por un punto en específico, y es que cita un fundamento que en este caso fue un lineamiento emitido por el propio instituto. Es decir, el ISSSTE emite un lineamiento específico de forma interna en la cual, con base en ese lineamiento, niega la calidad de concubino para darle el otorgamiento de la pensión. Este lineamiento justamente fue controvertido por la parte actora, en este caso fue Gloria, no como un acto independiente, sino como parte de la fundamentación de la negativa. Y lo que argumenta Gloria ya en el juicio de nulidad es: oye, tribunal, el ISSSTE no me tuvo que haber negado mi calidad de pensionada por concubinato, porque tiene que observar los requisitos previstos en la ley del ISSSTE, no en un lineamiento que emite el propio instituto.
Y para esto vale la pena que les comente, el lineamiento que prevé el ISSSTE, este lineamiento, los requisitos que prevé es, uno, que previo al fallecimiento, el concubino haya ido a que se le reconociera esa calidad, uno. Y dos, que justamente haya demostrado a través de un procedimiento jurisdiccional o judicial este reconocimiento y así se haya ordenado por parte de una autoridad competente. Eso es lo que prevé el lineamiento. Ahora, el 131 de la ley del ISSSTE prevé otros requisitos. Primer requisito, únicamente que 5 años previos al fallecimiento se demuestre que hayan estado juntos. Y dos, que precisamente no hayan celebrado hayan estado en matrimonio con otra persona en esos 5 años, nada más. Entonces, ¿cuál fue el punto o cuál fue la litis en el caso? Que Gloria decía, a ver, tú me tienes que aplicar los requisitos previstos en ley y no los requisitos previstos en el lineamiento. Esa fue la litis. Y para esto quiero adelantar que justamente cuando la magistrada y yo presentamos el proyecto a la sala, realmente se coincidió en el 80-85% de la sentencia. Es decir, en cuanto al tema de la legalidad, únicamente hubo controversia en el tema del efecto, que ahorita lo voy a platicar más adelante. Pero entonces, ¿qué fueron los puntos en los cuales se coincidió por parte de la sala? Uno, primero, que es un derecho imprescriptible el acudir a solicitar una pensión, porque justamente lo que la Corte ha sostenido es que es un mecanismo de subsistencia para las personas, uno. Y dos, se analizó la naturaleza jurídica del lineamiento. Oye, este lineamiento, ¿qué carácter tiene? ¿Es una ley, es un reglamento, es una regla, es un acuerdo, un decreto? ¿Qué es? Y para esto hay que recordar que las normas de carácter general pueden ser impugnadas con base en el 3, fracción primera de la ley orgánica, como actos independientes. No fue el caso, pero recordemos que las normas de carácter general tienen las particularidades de ser público, abstracto e impersonal. ¿Y cómo surgen estas normas de carácter general? Recordemos que el propio legislador, a través de una cláusula habilitante, permite a la Administración Pública Federal emitir ciertos lineamientos respecto de un punto en particular, sin prever mayores requisitos que la ley. Es decir, justamente el legislador, como el nombre lo dice, habilita a la Administración Pública Federal para regular cuestiones meramente de forma. Entonces, cuando se llevó a cabo este análisis de, oye, pues el lineamiento cuenta con estas características de norma de carácter general, pues se llegó a la conclusión que no. ¿Por qué? Porque este lineamiento que emitió el ISSSTE no fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, no fue presentado o publicado en una página web y ni siquiera fue notificado a la parte actora, en este caso fue a Gloria. Entonces, coincidió la sala en que el lineamiento no puede servir como un sustento de fundamento legal para la determinante de la resolución. Primer punto. Entonces, se declara la nulidad y recordemos que, pues, con base en el principio de plena jurisdicción con el que cuenta el tribunal, ahora era ver si podemos reconocerle el derecho subjetivo a Gloria, es decir, la calidad de concubina. Y ahí fue donde justamente hubo un disenso en la sala. ¿Por qué? Porque lo que se resolvió por parte de la sala fue, a ver, ¿qué pruebas presentó Gloria para acreditar tener el derecho o la calidad de concubina? Ah, bueno, pues el acta de nacimiento, el acta de defunción, y presenta, justo como lo adelantó la magistrada, una jurisdicción voluntaria tramitada ante un juez de lo familiar. Entonces, únicamente se hace la descripción de estas pruebas y se ordena que el efecto es que, bueno, pues el instituto determine si es procedente o no la calidad de concubino para efecto de la pensión. Eso fue lo que se resolvió por parte de la mayoría. Ahora, nuestro voto precisamente va encaminado al tema del efecto, a justificar por qué nosotros no compartimos que ese efecto se le tuviera que haber dado en esta sentencia. Y para esto yo quisiera irme un pasito atrás. Ya que nos metemos a elaborar el voto, la magistrada y yo, pues obviamente hay que recordar cómo podemos nosotros identificar la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de género. Que como la magistrada siempre nos dice, o sea, los derechos humanos es el género y la especie es la perspectiva de género, y hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo lo podemos advertir como juzgadores? Primer punto, desde que nos llega el escrito de demanda.
Curiosamente, el tribunal, a diferencia del Poder Judicial o de otros tribunales, pues a un secretario, a una mesa, le toca ver desde que nace el asunto en la demanda hasta que se envía por concluido al archivo general. Entonces, eso requiere que pues, nosotros como juzgadores, desde el momento en que ingresa el asunto, tenemos que conocer de qué va, advertir si hay alguna circunstancia que ponga en una calidad sospechosa al actor, y en este caso, justo como lo platicaba la magistrada, pues la persona era mayor de edad, mujer, solicitaba ser concubina, y aparte era dependiente económica de la otra persona, la que falleció. Entonces, desde el momento en que nos llega la demanda, y evidentemente este análisis de perspectiva de género de derechos humanos no solo se da en las resoluciones definitivas, se puede dar desde una medida cautelar, desde un recurso de reclamación, en una queja, en todas las fases, tanto de la instrucción, incluso hasta cuando es concluido el asunto, está en cumplimiento. Entonces, nosotros advertimos esa situación, el tema de la interseccionalidad que platicábamos hace un momento, y nosotros propusimos que sí se contaban con elementos suficientes para efecto del reconocimiento del derecho subjetivo. Y este tema de saber si hay elementos suficientes o no para reconocerlo, sí ha sido un tema muy controversial tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal, porque no ha habido algún precedente que nos diga de manera expresa y contundente, tú vas a contar con los elementos suficientes cuando cumplas con estos requisitos, o tu tribunal tienes este manual para saber si le entras al fondo o no. Y recordemos, y eso lo platicaba con la magistrada cuando estábamos con el voto particular, que hay una reforma en el artículo 17 constitucional que prevé que hay que estar velando siempre el fondo por encima de la forma. Entonces fue lo que dijimos, a ver, pues ¿qué elementos contamos? Pues contamos con una jurisdicción voluntaria, contamos con todo el expediente tramitado ante el juzgado de lo familiar y con todas las manifestaciones y argumentaciones de la parte actora. Entonces proponemos que le entremos al fondo. Entonces, nulidad, sí contamos con los elementos, y ahora vamos a analizar nosotros si Gloria cuenta o no con la calidad de concubina. Ojo, el hecho de que nosotros como tribunal nos hayamos pronunciado respecto de eso es únicamente para efectos administrativos, es decir, para efectos de la pensión. No lo estamos haciendo para efectos familiares. Pongo un ejemplo. En materia fiscal, cuando se controvierte la materialidad y la autoridad dice, oye, es que no se cumplió ese contrato y no se cumplió con la materialidad, pues nosotros únicamente nos estamos pronunciando para efectos fiscales, no para efectos civiles. Ese es el mismo caso aquí en el voto particular. Entonces, nosotros propusimos que se lleve a cabo una valoración de las pruebas que aportó la parte actora. Y aquí viene la primera interrogante. ¿La jurisdicción voluntaria puede servirnos para efecto de determinar que sí existió el concubinato y que sí se puede reconocer para efectos de las pensiones? Y bueno, para esto sí es importante recordar qué tipos de pruebas puede presentar el actor. Y nos vamos al 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El 93 nos dice pues, documentales privadas, públicas, testigos, fotografías, presunciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todas ellas tienen un valor probatorio. Puntualmente, la jurisdicción voluntaria, al haber sido exhibida en copia certificada, pues tiene un valor probatorio pleno, en términos del 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, este valor probatorio pleno, ¿qué implica? Únicamente, y lo voy a decir de forma coloquial, la fuerza que un juzgador le puede dar a esa prueba para considerarla al momento de resolver. Ojo, es muy distinto el valor probatorio que el alcance probatorio. El alcance probatorio es, ya tengo esa documental, ahora, en el caso concreto, ¿para qué me sirve? ¿Cómo lo puedo valorar? ¿Cómo lo puedo considerar? ¿Qué nivel de convicción me puede generar? Y para esto sí hay que recordar que en el tema de las valoraciones solamente le corresponde a las autoridades, tanto administrativas como a las autoridades jurisdiccionales. Entonces, lo que hace el actor, en este caso Gloria, es, oye, te explico, te pongo los hechos sobre la mesa, mis argumentos, y ahí te van las pruebas. Tú tienes que adminicularlas, tú tienes que relacionarlas. Entonces, nosotros consideramos que, uno, atendiendo a la ley del ISSSTE, que nos prevé, oye, acredítame nada más, que estuviste 5 años previos al fallecimiento con esta persona,
y que no hayas tenido un matrimonio en ese ínter. Bueno, pues atendiendo esos requisitos, si nosotros volteamos a la jurisdicción voluntaria, pues efectivamente eso es lo que se está reconociendo. Entonces nosotros propusimos en el voto particular que sí se tomara en consideración esta documental, e incluso podrá haber alguno que diga, bueno, es que la jurisdicción voluntaria pues no puede ser un valor probatorio pleno porque precisamente no hay una cuestión litigiosa. Pues sí, pero incluso aun cuando no le queramos dar ese alcance, pues recordemos que también tenemos a la mano otras documentales. Y para esto vale la pena decir que hay distinción entre la prueba directa y una prueba indirecta. Una prueba directa es una en la que tú puedes confrontar una documental con un hecho y te va a dar un resultado. La prueba indirecta es, oye, de lo que yo como juzgador advierto, de ciertos puntos o ciertos elementos, puedo dilucidar una cuestión, aun cuando no sea confrontada de manera directa. Entonces, esta jurisdicción voluntaria nosotros consideramos que al tener valor probatorio pleno, sí le podemos dar ese alcance. ¿Por qué? Porque el juez de lo familiar que se pronunció en la jurisdicción voluntaria, pues ya estaba reconociendo la calidad de concubina. O sea, el juez ya dijo, oye, pues, si es concubina, entonces nosotros, ¿por qué pondríamos en tela de juicio esa situación? Salvo que hubiéramos advertido algo en los autos, cuestión que no sucedió. Y otro punto muy importante, una vez que se presenta la prueba por parte de Gloria, ¿a quién le corresponde la carga probatoria? Pues a la autoridad. Es más, ya ni carga probatoria, objetarla. Oye, yo considero que ni siquiera dice que te reconoce la calidad de concubina o X o Y. No lo hizo. O sea, en la contestación de la demanda incluso no hubo ninguna manifestación respecto de esa documental. Entonces, por eso nosotros propusimos que sí se tomaran en consideración estos elementos y el efecto fue simplemente el que nosotros propusimos en el voto particular, que se le reconociera la calidad de concubina y que se le pagara esa pensión a partir del día siguiente en que fallece la otra persona, el concubino. Que se le paguen todas las diferencias, todos los incrementos y evidentemente pues, las actualizaciones, que es decir, traer el dinero, el valor del dinero a valor presente y de esa manera poder generar un efecto integral y reparatorio incluso para la actora, porque era el efecto a partir de que fallece su concubino, y con eso pues, lograr justamente tutelar el derecho a la previsión social, a la tutela judicial efectiva y evitar ese famoso reenvío a la autoridad, porque como ya lo adelantaba la magistrada, bueno, pues primero tramito mi jurisdicción voluntaria, después voy al ISSSTE, después voy al tribunal, y ahorita nuevamente tengo que acudir al ISSSTE. O sea, si nosotros tenemos los documentales correspondientes, desde mi punto de vista, pues es obligación del tribunal. Incluso yo diría, si nosotros lo remitimos al ISSSTE, ¿qué va a hacer el ISSSTE? Lo mismo, valorarlo. Entonces, ¿por qué nosotros no lo podemos valorar? Por eso consideramos el voto particular y consideramos esta propuesta. Gracias, Arturo. La verdad es que en este caso nosotros lamentamos mucho tener que hacer el reenvío porque eso implica que Gloria pues tenga que esperar más tiempo para que se le reconozca ese derecho. Y insisto, Gloria es una persona de la tercera edad que pues que es una circunstancia que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Entonces, desafortunadamente, regresó el tema al ISSSTE. Les quiero platicar que al día de hoy, el ISSSTE no ha dado respuesta a Gloria. Nuestra resolución es del año de 2000, Arturo, recuérdame, 23. A ver, también tenemos que comentar que Gloria se fue al amparo para impugnar esta resolución, precisamente en el punto que estamos comentando. El tribunal colegiado que le tocó resolver, revisar el amparo que interpuso Gloria, ese tribunal colegiado le niega el amparo a Gloria y dice que en efecto la jurisdicción voluntaria no hace prueba plena. Y el colegiado lo sustentó en una jurisprudencia de la segunda sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esta jurisprudencia tenía que ver en materia laboral, la aplica por analogía a los casos del ISSSTE, o a este caso del ISSSTE, y más o menos la argumentación es un poco lo que comentaba Arturo, que como la jurisdicción voluntaria es un mecanismo a través del cual nada más acude la parte interesada que pretende una declaratoria respecto de determinada situación jurídica, y no se escucha la contraparte que pudiera estar involucrada en el caso, pues entonces esa es la razón por la que esa jurisdicción voluntaria no puede tener esos efectos eficaces para demostrar lo que el juez está emitiendo o lo que está reconociendo un juez que conoce una jurisdicción voluntaria. En fin, bajo esa argumentación se niega el amparo a Gloria, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que ahorita se reenvía el asunto, en efecto, al ISSSTE para que haga su pronunciamiento, y han pasado todos estos meses sin que el ISSSTE aún pueda darle una resolución a Gloria para decirle si le va a conceder la pensión o no le va a conceder la pensión. No obstante, que este colegiado determinó esto que les estoy platicando. Hemos tenido otros casos de éxito. Recordamos uno y desafortunadamente lo estuvimos buscando en la sala para platicárselos en este ejercicio, pero si alguien quisiera tener el dato, lo vamos a seguir buscando. Tuvimos, por lo menos recordamos un caso de éxito donde un colegiado sí reconoce que la jurisdicción voluntaria hace prueba plena y entonces ordena el reconocimiento al otorgamiento de una pensión por concubinato. Quiero platicarles muy sucintamente que el jurado calificador que revisó este trabajo, que por cierto, sí, permítanme decirles que se trata en este caso del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entonces estamos hablando de una institución de un prestigio y un renombre muy importante, sobre todo en la materia jurídica. Y este jurado calificador que tuvo a la vista nuestro trabajo, básicamente o fundamentalmente dijo que el voto particular apreció los hechos y las pruebas con sensibilidad de género. Reconoció que se hubiera podido evitar el reenvío al ISSSTE, garantizando el derecho humano a una tutela judicial efectiva a favor de Gloria. También nos dijo el jurado calificador, entre otras cosas, que una valoración adecuada hubiera permitido a Gloria gozar de la pensión a la que tiene derecho, sin colocarla en una situación de vulnerabilidad como pudiera ser la que genera la falta de recursos económicos, que fue el aspecto que yo les comenté que nosotros advertimos cuando el caso llega a nuestra ponencia. Entonces, este caso le tenemos ese reconocimiento y ese cariño profesional porque fue muy importante para nosotros hacer toda esta argumentación y ayudarle a Gloria a que advirtiera que su asunto debía de tener un tratamiento distinto. Y bueno, hasta aquí no sé si nos quede algo pendiente, Arturo. Una última reflexión, platícanos. Sí. Por favor. Bueno, justamente aprovechando el contexto que platicaba la magistrada en cuanto al cumplimiento, a la ejecutoria que dictó el tribunal colegiado, yo sí aprovecho para opinar en que yo no comparto ese razonamiento, porque el hecho de que nosotros nos sustentemos en una jurisprudencia de materia laboral para el caso de las pensiones, para esta pensión, yo considero que es equivocado. ¿Por qué? Porque si nos metemos a las entrañas de la ejecutoria de la Corte, de esta jurisprudencia, únicamente dice, a ver, no tiene valor probatorio pleno, pero recordemos lo que platicamos hace un momento.
Una cosa es eso y otra cosa es el alcance probatorio que tú le puedes dar en materia administrativa. Una. Y dos, la Corte en esa ejecutoria no nos dijo, o más bien no dice, bueno, no lo puedes acreditar con la jurisdicción voluntaria, lo puedes acreditar con estas documentales, tampoco lo prevé. Y si lo vemos en la práctica, pónganse en el lugar de gloria, ¿qué documental entonces yo puedo presentar? Si ya presenté todas las documentales en el juzgado de lo familiar y aparte presento documentales en el juicio contencioso, ¿qué más necesito presentar? Pero bueno, ese es un punto. Y nada más para culminar una última reflexión. Recordemos que los votos particulares, o bueno, al menos yo lo veo de esa manera, deben de ser un síntoma de que una sala está trabajando bien. ¿Por qué? Porque se vale no estar de acuerdo, es algo natural. Es más, si ahorita todos los que estamos aquí en el auditorio se les pregunta, a ver, ¿qué equipo es mejor, el de rojo y blanco o el de amarillo y azul? Pues yo sé que el 99 va a decir que el rojo y blanco, y probablemente haya uno por ahí que diga que el amarillo y azul, pero se vale disentir, ¿no? Se vale. Entonces, esta práctica de los votos a mí me parecen muy valiosos. Y nada más cerrando, justamente la Justice en Estados Unidos, de la Corte de Estados Unidos, esta Ruth Bader Ginsburg, en 2002 decía, dissents speak to a future age. Los disensos le hablan a una época futura. Entonces, bueno, esperemos que nos alcance pronto este futuro y nos sirvan estos votos particulares. Muchas gracias. Excelente, Arturo, muchísimas gracias. Y ahora les vamos a platicar el segundo caso. Este trabajo también tuvo que ver con otro voto particular que emitimos en la ponencia, y es un voto particular donde lo que hicimos fue proponer una visión de derechos humanos, pero con su vertiente en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y también es un caso muy sustancial, fue un caso que nos costó muchísimo trabajo. Yo quiero comentarles o hacer un paréntesis para decirles que un voto particular puede ir desde nada más hacer un señalamiento genérico del disenso del proyecto de la sentencia, hasta una argumentación pues muy abundante, muy profunda y muy, digamos, enfocada a argumentar la posición del disenso. Voto particular generalmente tiene que ver con ese enfoque, y lo platico porque desde luego que nos estamos dirigiendo aquí a muchas colegas y a muchos colegas juristas, pero también tenemos público en general, y lo platico para que la gente que no es abogada o licenciado en Derecho pueda entender de qué se trata o de qué va este tipo de resoluciones. Los votos particulares forman parte de la resolución principal de una sentencia, y entonces por eso un poquito el paréntesis. Entonces, este voto particular que tiene este enfoque de perspectiva de derechos humanos con su visión en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, empieza con un caso doloroso, porque se trata, aquí también voy a humanizar a las víctimas. Tenemos a 3 personas involucradas en el caso. La víctima principal, que la voy a denominar Carla, ella es una mujer que enfermó y por una situación de enfermedad tuvo que acudir al IMSS, y desafortunadamente tuvo una mala atención médica y falleció. Carla tenía una relación de concubinato con una persona a la que denominaremos José. Y José, el producto de esa relación de concubinato, nace un bebé que denominaremos Luisito. Estas 3 personas son víctimas en nuestro caso, porque aquí estamos hablando de un
caso de responsabilidad patrimonial del Estado por negligencia médica, mala praxis médica que proporcionó el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Ok? ¿Cuáles son los hechos que se desprenden de este caso? En este caso, yo cuando estábamos preparando esto, les platicaba yo aquí a los abogados proyectistas que era muy importante platicar con ustedes de una manera muy ligera y muy sencilla, porque a veces con tanto tecnicismo jurídico uno se pierde y lo que nosotros queremos es dejar, digamos, la sustancia de los trabajos que nos fueron reconocidos. Y en esta lógica vimos que en este caso sí era muy importante hablar de fechas, porque ahorita lo van a advertir, ahorita van a advertir el motivo. El 11 de febrero de 2019, Carla ingresa al IMSS con molestias estomacales, náuseas, alteración de ansiedad, vómito y dolor de cabeza. Es atendida por una doctora quien le indica que era gripa y que tenía infección en la garganta. Y también le indica medicamentos y le dice: usted váyase a su domicilio a descansar, porque la gripa se quita con descanso. Ante la subsistencia de malestares que seguía presentando Carla, al día siguiente regresa nuevamente al IMSS. Esto es el 12 de febrero. Cuando la atienden por esta segunda ocasión, le vuelven a confirmar que se trata de una fuerte gripa. Ya no le dijeron que era gripa, ya le dijeron que era una gripa fuerte. Y le vuelven a ordenar que se regrese a su casa. Al siguiente día, que ya era 13 de febrero, continuaban los malestares para Carla y por tercera ocasión regresa al IMSS. Y en esta ocasión le diagnostican infección en vías respiratorias y le emiten un certificado de incapacidad. Y luego llega el 14 de febrero. O sea, este viacrucis empezó el 11 de febrero, 3 días antes, y llegó el 14 de febrero. Y desafortunadamente en una fecha tan bonita, ¿verdad? Por cuarta ocasión acude Carla al IMSS y le diagnostican intestino grueso inflamado, estado grave, y es entubada sin consentimiento, ni de ella, ni de su esposo, ni de nadie. No les informaron. Horas después de que todo esto sucede, ocurre el fallecimiento de Carla por un paro respiratorio. El certificado de defunción del IMSS lo que hace es reconocer que la causa de muerte, es que esto es muy técnico, ya saben que lo médico es técnico, que la causa de la muerte de Carla había sido un choque mixto destructivo y acidosis mixta. Cualquiera que sea eso, le provocó la causa de la muerte a Carla. O sea, nada tuvo que ver ni la gripe, ni la infección de vías respiratorias previas, donde no le dieron el tratamiento correcto. Aquí también es bien, esto lo que tiene que ver con los hechos previos del caso. Y hablando del contexto del caso, también es muy importante, nosotros lo vimos desde el primer momento que nos llega el asunto en materia del voto particular. El contexto del caso es que hay dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es que Carla tenía un bebé llamado Luisito, que en el momento del fallecimiento de ella, el bebé tenía 1 año, 19 días de vida. O sea, en plena etapa de la preinfancia, ¿no? Dejó un bebé muy chiquito. El segundo aspecto fundamental y muy relevante para las consideraciones y argumentaciones que tuvieron que ver con nuestro voto particular fue
el aspecto de que Carla era el sostén económico fundamental del núcleo familiar. Cuando Carla fallece, siendo ella el factor económico fundamental de esa familia, pues imagínense, con un bebé. Y estos aspectos fueron considerados en el voto particular, atendiendo a lo que yo les platicaba al principio de nuestra sesión, atendiendo este principio de la realidad social. No se les olvide, por favor. Este principio fue esgrimido o fue emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la segunda sala. Es un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel y hace un desarrollo de este principio que es muy ilustrativo de lo que los juzgadores debemos de hacer cada que tenemos un caso en nuestras manos. Los invito a que lo conozcan nuestros colegas abogados, magistrados, personal jurisdiccional, a que lo conozcan porque este principio, atender este principio, puede cambiar el sentido de una resolución y más allá, puede cambiar una vida, puede cambiar vidas. Entonces yo hago esta invitación muy respetuosa y procedo a platicarles cómo es que se da la historia procesal de nuestro juicio. Ante esta situación tan lamentable, José, concubino de Carla, acude ante el IMSS a hacer una reclamación patrimonial del Estado para que se le pagara una indemnización por el mal tratamiento del caso médico de Carla. El IMSS nunca le responde, no contesta a su petición. Entonces, José viene a este tribunal que los que conocemos técnicamente, ante el silencio de la autoridad administrativa, se puede impugnar una resolución ficta, así se denomina. Entonces viene por negativa ficta José a este tribunal y cae en nuestra sala, se turna el asunto en nuestra sala. La sentencia, quiero decir que esta sentencia no fue firmada por mí porque yo no integraba la sala en ese momento. Fue emitida por una integración anterior. La sala emite una resolución donde básicamente lo que hace es reconocer que se configura la negativa ficta imputada al IMSS. Se sobresee el juicio, pero únicamente respecto de José, el concubino, el papá de Luisito. ¿Y por qué creen que se sobresee respecto de José? Porque su relación de concubinato no fue acreditada en la sala. Nuevamente encontramos este fenómeno, ¿se dan cuenta? No fue acreditada la relación de concubinato, nuevamente, y él había presentado una jurisdicción voluntaria también para acreditarla. Pero en esa integración, insisto, esa sentencia no fue emitida por mí, porque si no sería como un contrasentido, ¿no? Esa sentencia no le reconoció el carácter de concubino José y luego entonces derechos de indemnización por daño moral, por daño físico, por daño material, no se le pudieron otorgar a José. Esa fue la consecuencia. La misma sentencia sigue reconociendo que Luisito sí es heredero intestamentario, el bebé, sí lo reconoció y sí dijo que a la hora de pronunciarse sobre si la actividad administrativa del instituto, del IMSS, había sido regular o irregular, concluyó que en efecto había sido irregular, no había demostrado con pruebas
el instituto no trajo pruebas, solo ofreció la presunción legal y humana en su doble vertiente, ¿no? Y la documental pública ¿de qué? Ah, sí, la instrumental de actuaciones, perdón. Fueron las únicas dos pruebas que presentó el IMSS. Entonces, la sala sí determinó que el instituto pues había caído en una irregularidad en su actuación al tratar el tema de la atención médica que se le brindó a Carla, ¿no? José, en el juicio, les comento que José venía ejerciendo el derecho propio de que se le reconociera a él como víctima, pero también vino en representación de su menor hijito, que es Luisito, y no obstante que a él no se le había reconocido sus derechos, porque se le sobresee el juicio a él actuó en representación en todo momento de Luisito. Y José lo que presenta en el juicio es una prueba pericial en medicina en la que se concluyó que el fallecimiento de Carla se debió a negligencia médica, impericia y mala praxis en la actuación del personal médico del IMSS. La sala ordena que se paguen indemnizaciones, ojo, solo por dos factores: por la muerte de Carla y por daño moral, exclusivamente. Y ahorita vamos a ver por qué hago énfasis en que solo en esos dos aspectos se ordena el pago de indemnizaciones a favor de Luisito. Aquí ya el único beneficiario era el niño. La sala ordena que el pago de la indemnización que se le va a dar a Luisito tenía que ajustarse al límite previsto en el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Este fundamento jurídico lo que establece es un límite para que cuando las instituciones públicas incurren en esta responsabilidad patrimonial del Estado, no rebasen el monto de las indemnizaciones, no rebasen 20,000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. Eso dice la norma. Y la sala ordena que la indemnización que se va a cuantificar a favor de Luisito no debe de exceder ese límite. ¿Pero qué creen? Que hay jurisprudencia de la Suprema Corte donde esta norma fue declarada inconstitucional. Ahora, también hasta ahí quedó la resolución, la sentencia de la sala. Desde luego que ante esta resolución, tanto el IMSS como José la impugnan ante el Poder Judicial de la Federación. El IMSS a través de la revisión y José a través de un juicio de amparo. El Tribunal Colegiado de Circuito, que resuelve de ambas impugnaciones, en la materia de la revisión, resuelve que la sala debe hacer el cálculo de indemnización conforme a la UMA, porque se acuerdan que dice la indemnización deberá de ser en razón de salarios mínimos previstos en el Distrito Federal, así dice todavía la legislación. Entonces, el colegiado dice, no le tienes que hacer en función del salario mínimo, tienes que hacerlo en razón de la unidad de medida y actualización, que es un factor derivado de una reforma constitucional. En la materia del amparo que promueve José, señala el propio colegiado que la indemnización ordenada por la sala de ninguna manera podía estar topada por el límite establecido en el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, por la inconstitucionalidad declarada por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ese límite se lo quitan. Pero lo más sustancial que establece el Tribunal Colegiado de Circuito es que Luisito debía de tener una indemnización de forma apropiada, de forma proporcional a la gravedad de la violación
que había sido o que implicaba el hecho de haber perdido a su madre. Y debería de determinarse esa indemnización atendiendo a las circunstancias especiales del caso. Y nos dice qué circunstancias deberían de atenderse. El colegiado lo ordena. Dice, debes tomar en cuenta el daño físico o mental conferido o provocado a Luisito, la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales, los daños materiales y las pérdidas de ingresos, incluido el lucro cesante. Ojo con este concepto, el lucro cesante, ahorita Sharon nos va a platicar mucho de esto, y los perjuicios morales, y los gastos de asistencia jurídica, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales. Claro que esta familia necesitaba tener una asesoría jurídica para poder obtener pues esas indemnizaciones que después de nosotros analizar el caso, pues verdaderamente era obligado que se dieran a las víctimas de este caso. Cuando la sala, el asunto no es de nuestra ponencia, pero cuando la sala somete a consideración de nuestra ponencia la sentencia para dar cumplimiento a todo lo que estaba ordenando el tribunal colegiado, no la compartimos, porque vimos omisiones, vimos cosas que se dejaban de analizar y otras tantas que se analizaban de manera muy sesgada. No se estaba tomando en cuenta, advertimos, que estaba involucrado un tema de derechos de la infancia, porque les recuerdo, la indemnización era a favor de un menor, un chiquito. Y entonces, aquí es donde entramos a ver todas las consideraciones y argumentaciones técnicas que nos va a platicar aquí la abogada Sharon, y que, la verdad, déjenme decirles que fue un trabajo muy arduo. Platícanos, Sharon, por favor. Hola a todos, muchas gracias por la invitación que nos hacen. Como dijo la magistrada, el caso es ya la resolución en cumplimiento donde se aterriza este voto particular y pues con todos estos antecedentes nos llamaba la atención que la sala había determinado que la prueba pericial, que fue la única en materia de psicología ofrecida por la actora, no se le diera un valor como sustancial, ¿no?, a lo que se debía de considerar. La prueba de psicología, en psicología, determinaba la sala que no era idónea. No era idónea y por lo tanto no acreditaba lo dispuesto en el 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles y a su vez no cumplía con el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en razón de que la misma era genérica y ambigua. Y como no era muy clara en esa parte, pues no podía determinarse si el daño causado en la cuestión de daño moral, pues sí era grave, ¿no? Entonces necesitábamos de un especialista que nos dejara, la muerte de la madre es gravísimo, ¿no?, para un menor de 1 año, entonces eso pues era muy ambiguo en el dictamen técnico. Asimismo, la sala determinó que en el concepto de pérdida de oportunidades, que pueden generarse por cuestiones de empleo, prestación social y educación, pues el menor no las tenía por el simple hecho de ser menor, ¿no? O sea, era un niño que como no generaba una actividad económica, pues evidentemente no percibía un ingreso, no tenía una prestación no contaba con una prestación social y tampoco de empleo, y pues únicamente se iba a limitar en una cuestión de educación, ¿no? También determina que no habían elementos para acreditar los daños materiales que en dado caso se pudieron haber presentado en el caso, ¿no? También hace mención que respecto a la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante,
no había ninguna prueba en autos que permitiera determinar si este niño llamado Luisito tenía un ingreso económico, ¿no? Evidentemente no era él, había que buscarlo a través de pues, quien había fallecido, que era la madre, pero se acotó a que no había ningún elemento para ni de él ni de la madre poder determinar que tenían un ingreso económico y por lo tanto pues no había un pago en respecto al lucro cesante, luego entonces pues no se indemnizó. Asimismo, se determinó que respecto de los 3 tipos de daño moral, solamente había daño a las emociones o a los sentimientos, no así en cuestiones estéticas y en daño al honor, por lo tanto solamente se sujetó a una indemnización por cuestión de perjuicios morales. En cuanto a los gastos de asistencia jurídica o de expertos, que en este caso se advertía que había servicios médicos y servicios psicológicos, médicos en tanto a la madre, ¿no? Que todo lo que se había erogado por cuestión de su mala atención médica que tuvo, y servicios psicológicos porque pues, recordemos que estaba este dictamen pericial en materia de psicología, pero pues como no se había acreditado en autos, pues la erogación de esos servicios por profesionales, pues no se pagaban porque pues necesitábamos una factura, una transferencia, un algo que nos demostrara que ese dinero pues había salido del bolsillo o de Luis o del papá o de a ver de quién, pero pues que se acreditara, ¿no? Se determinó que el grado de responsabilidad del IMSS era alta porque se había llegado a lo último, ¿no? O sea, se había dañado lo más, en grado máximo la vida, que fue, pues, ante la mala atención médica, pues se le había causado la muerte a la madre, ¿no? Entonces sí había una responsabilidad muy alta, sin embargo, pues aunque fuera muy alta, esta falta de elementos probatorios seguían manteniendo el daño moral en un estado pues menor, ¿no? En un estado medio. Y toda esta indemnización se calculó considerando que únicamente Luisito iba a llegar hasta los 18 años, necesitando vestidos, alimento, habitación y pues todo lo que se necesita para poder tener una vida familiar digna, ¿no? Se contempló ese límite considerando que la madurez llegaba ahí, ¿no? O sea, esta madurez cognitiva que nos dicen es hasta los 18 años, pues hasta ahí Luisito iba a necesitar todos esos elementos, ¿no? Entonces, pues ante esta situación, nosotros no concebíamos cómo no había ningún elemento en autos que nos permitiera pues hacer un cálculo pues digno para Luisito, siendo que advertíamos que había una vulneración de derechos en sede administrativa muy, pues a lo mejor para nosotros los juzgadores muy visibles, a lo mejor para Luisito y su papá pues ni siquiera sabían de qué se trataba, pero nosotros concebíamos que había vulneración en el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, que existía una vulneración al derecho a la salud y a la seguridad social, también se vulneraba el derecho a la educación, el derecho a vivir en familia, el derecho a la nutrición adecuada, el derecho a un nivel adecuado de vida y un derecho a una vida libre de violencia e integridad personal. Aquí sesgado sí ya nada más a Luis, porque pues recordemos que a estas alturas ya no podríamos hacer nada por el papá, que pues ya había quedado sobreseído, nunca fue impugnado en la etapa judicial, algo que pues nosotros por más que quisimos buscar y ver la argumentación y a ver si por ahí colegiado nos decía, y con libre jurisdicción a ver qué haces del papá, ¿no? O sea, no encontramos nada, entonces dijimos, bueno, pues nos quedamos con Luisito, tratamos de integrar todos los derechos que hasta ese momento podíamos advertir, porque también al ser un cumplimiento, ya saben que el colegiado nos llega con, tienes 3 días, ¿no?, para hacer todo lo que te ordenamos, ¿no? Y pues nos encontramos también con la imposibilidad incluso de mandarlo a consideración de la sala, o sea, porque simplemente fue como
pues ya no nos queda más que generar ya el voto particular, atendiendo al término que ya teníamos encima y que pues evidentemente ya, pues no, ya había mayoría, ¿no? Entonces, con todos estos derechos que encontramos vulnerados, nosotros nos esforzamos por fundamentar el voto o por dar las razones, no con una metodología que a lo mejor el protocolo para juzgar con perspectiva de la infancia podría decirnos el ABC, sino un voto particular en el que, pues a lo mejor Luisito, ¿no? A través de su representación que traía, pues pudiera comprender y nos pudiera entender qué es lo que nosotros habíamos advertido en su caso y que él tuviera esos elementos para poder llevarlo a colegiado y pues poder, a ver si como dicen, ¿no? Buscar el amparo y protección, ¿no? Entonces, quisimos hacerlo lo más fácil que pudimos, a lo mejor en ese momento de la historia pues nos quedó muy apretado los tiempos, muchas cosas, pero lo que queríamos enfocar era que la sentencia necesitaba una justicia adaptada a la infancia, porque era un niño lo que teníamos ahí, ¿no? Un niño en etapa en un momento de lactancia, que era su preinfancia, que era en el momento específico en el que la mamá había fallecido. Toda la instrucción del juicio, pues Luisito siguió creciendo, ¿no? Para el momento en que dictamos sentencia, o la primer sentencia que se dictó, pues ya Luisito tenía 4 años. Cuando se dio el cumplimiento de la sentencia, pues Luisito ya tenía 6 años. Entonces, no solamente nos estábamos quedando en un momento cognitivo de Luisito de 0 a 2 años, sino de lo que representaba toda la evolución cognitiva de Luisito en el procedimiento, todo lo que involucraba su entorno familiar, social y todo, y cómo nosotros como órgano, pues todavía lo teníamos a este menor aquí, ¿no? Sin darle una atención adecuada, sin darle pues una asistencia de acuerdo a los momentos que él venía ya viviendo y que nosotros no habíamos aplicado conforme a derecho, ¿no? También advertimos que conforme al protocolo existía esta teoría del apego, que básicamente lo que explican es que tú como juzgador debes de tener en cuenta que un niño siempre tiene una figura que le proporciona una seguridad, ¿no? Esa seguridad o sea, sí viene relacionado con alimentos, con vivienda, con todos esos apapachos, pero es esa persona que el niño concibe como su persona segura, ¿no? Y que tú, al momento de quitar tajantemente del menor esa persona segura, puedes causar daños cognitivos, daños emocionales a ese menor, ¿no? También advertimos que el protocolo establece el principio, o como principio rector, pues el interés superior de la niñez, y que teníamos el deber reforzado de aplicar una protección integral a Luisito por la pérdida que había sufrido, y podría incluso hacerse una valoración del material probatorio con perspectiva de la infancia. Entonces, nosotros ya con esa sensibilidad como ponencia, pues teniendo en cuenta todos estos elementos, no reparábamos cómo no había una indemnización de origen, y en el proyecto del presente, que era el cumplimiento, pues tampoco se estaba como cubriendo, ¿no? Por lo tanto, el voto particular no reconoce un derecho subjetivo, porque recordemos que solamente es pues estas ideas que le da el magistrado disidente para que la parte pues pueda allegarse de elementos que nosotros como juristas podemos a lo mejor advertir y pues explotarlos, ¿no? En un escrito de amparo y ver si de alguna manera esa sentencia se puede revocar y generar un efecto más amplio, ¿no? Entonces nosotros advertimos
que tenía primero hacer una valoración de las pruebas con perspectiva de la infancia, pero potenciar todas las pruebas o todas los derechos o todas las normativas bajo este principio de protección reforzada, ¿no? O sea, valorar al máximo todo lo que tuviéramos para ver qué cuantificación más alta de lo que ya se traía se podía ejecutar, porque ya estamos dando cumplimiento, ¿no? Entonces, advertimos que la prueba pericial en materia de psicología pues no era tan ambigua y no era tan oscura y no era tan deficiente como a lo mejor aisladamente se podía haber estudiado en la primera sentencia, sino advertimos que el psicólogo determinó a través de varias sesiones, porque era un menor, o sea, se llevó muchas sesiones, aplicó sus propios métodos para analizar el lenguaje no verbal que el niño tenía, porque Luisito, a pesar de que tenía 6 años, no hablaba, ¿no? Entonces, era a través de métodos no verbales determinar, pues, qué afectación tenía, cognitiva, emocional, de qué tipo, ¿no? Así hizo ejercicios de pintura, juegos, de identificación de figuras, cosas que a lo mejor, pues, nosotros lo podíamos ver así, pues, un método, pero ese método nos dio una señal de que había un daño cognitivo, ¿no? Entonces, a lo mejor la pericia de ella no fue decirnos, pues conclusión, este daño, ¿no? Pero podíamos advertir que un niño de 5 o 6 años que no habla, pues posiblemente hay un tema ahí, ¿no? Luego, también decía que había un nivel grave de afectación en el tema emocional y en sus relaciones, ¿no? Tanto del padre como con los demás miembros, no de su núcleo familiar, pero sí de su demás entorno. Era introvertido, siempre estaba enojado, no quería convivir, siempre tenía, representaba estrés, ansiedad, cierta depresión, o sea, cosas que ella nos iba dando muchos elementos que podíamos advertir muchas emociones del niño encaminado a la pérdida de la madre, ¿no? Y que justamente decía, presenta daños graves ahorita, los presentó en el pasado y los va a presentar a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, es esta evolución cognitiva que yo les comentaba, que no nada más se queda en la etapa de lactancia o preinfancia, sino pues la infancia, la adolescencia y todo lo que puede conllevar pues la pérdida de una madre, ¿no? O de esta persona de seguridad. Entonces, nosotros consideramos y motivamos en el voto que sí podía haber elementos atendiendo una valoración en lo individual de esa prueba, a lo mejor también en su conjunto o también de manera global con los demás caudal probatorio, que podía evidenciar que había daño grave y que además se iba a manifestar en el tiempo. Entonces, debíamos determinar indemnizaciones por daño moral a valor presente y a futuro. Asimismo, respecto a la pérdida de oportunidades, los daños materiales, la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante, los gastos de asistencia jurídica, recordemos que la sala había dicho no hay elementos, no hay nada, ¿no? Entonces nosotros, analizando todo el caudal probatorio, advertimos de diversas pruebas 3 hechos que nosotros nos parecieron irrefutables. Si la mamá no hubiera estado inscrita en el IMSS, porque era una de las razones que decía la sentencia en cumplimiento, no se vierte que esté inscrita en el IMSS, luego entonces no hay actividad económica que se refleje en un salario, pues el primer punto que pusimos en duda, y bueno, ¿y cómo lo atendió en IMSS, no? O sea, ¿cómo el IMSS recibió una persona que pues no está inscrita? Entonces empezamos a revisar todo el expediente administrativo y advertimos que sí estaba inscrita, que sí tenía un número de seguridad social, que sí era trabajadora, que tan era trabajadora que su puesto era de operadora telefónica, ¿no? Lo que nunca encontramos es, bueno, cuánto vale una operadora telefónica, no sabíamos cuánto ganaba, no había un indicio que nos dijera, bueno, tu sueldo diario, integrado, nada, ¿no? Entonces dijimos, bueno, esa parte ya la brincamos porque sí hay una capacidad económica, por lo menos de ella, el sostén económico ya lo podíamos solventar. Entonces, pudimos determinar o creíamos conducente que se podía determinar que existía la pérdida de oportunidades, no solo en cuestión de educación, sino también de prestación social, porque pues evidentemente era una persona que tenía ese servicio médico, ¿no? Y se le estaba privando a Luisito de esa expectativa legítima que tenía.
y que a la determinación de la sala se estaba viendo mermada el obtener una educación de calidad, el tener una prestación de seguridad social digna, y pues evidentemente Luisito ya no iba a tener esa prestación de oportunidades como las venía recibiendo antes de la muerte de la madre, ¿no? En cuanto a los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante, nosotros determinamos o consideramos que si bien no habíamos encontrado una fuente o un indicador de la fuente de ingreso, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había ya determinado que cuando tú como juzgador no tuvieras ningún elemento para poder cuantificar esa situación, pues existía el salario mínimo, ¿no? Lo que mínimamente podría un trabajador obtener, pues ahí estaba, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si tú como sala no tienes elementos, pues considera el salario mínimo, calcula esta pérdida de ingresos que él ya tiene, porque la madre ya no era el sostén económico de la familia y teníamos que solventar esa pérdida de ingreso, pues calcúlalo mínimamente con el salario vigente en ese momento, ¿no? Que estábamos haciendo el voto. Y además habíamos considerado también que se quitara esta limitante de los 18 años, porque en la materia civil las pensiones alimenticias se pueden dar hasta los 25 años, siempre y cuando se acredite un nivel académico, ¿no? Entonces, pues nosotros decíamos, bueno, pues Luisito tiene ahorita 6 años, pues no, dáselo al máximo atendiendo a este principio de interés superior del menor, que es justamente pues no hacerlo muy limitante, sino maximizar lo más que puedas. Entonces dijimos, ocupa esta figura de pensión alimenticia para poder cuantificar los alimentos, la vivienda, todo, hasta la máxima que sea 25 años. También respecto a los gastos de asistencia jurídica o de expertos, si bien no teníamos gastos o pruebas que nos acreditaran los gastos erogados, no podíamos dejar de lado que Luisito había estado litigando este asunto por todos lados, ¿no? O sea, desde el año 1 hasta los 6 años, pues tuvo que estar pagando un abogado, tuvo que tener esa asistencia jurídica. De algún lado se tenía que haber solventado el hecho de irse a sede administrativa, el hecho de venirse a sede jurisdiccional, todavía el aventarse de la sede judicial, el reenvío a la jurisdiccional y ver, ¿no? Todavía ver qué pasaba. Entonces, evidentemente, había un cálculo que se tenía que dar por asistencia jurídica. También estaba este tema de los servicios psicológicos y médicos que todavía no se tenían, pero que invitamos, o la idea era que la sala pudiera abrir un incidente. Si es que no tenía esta cuantificación para hacerla, pues que no le negara el derecho, simplemente pues, dale la oportunidad de que vía incidental te acredite esta cuantificación que no puede dejarse de pagar, ¿no? Y en dado que si la sala determinara en dado caso que no era necesario la vía incidental, pues nosotros considerábamos que ocupara para calcular en tema de honorarios el salario profesional promedio en la Ciudad de México y pues que lo interpretara ya sea por el dictamen o ya sea por el lapso que venía durando los medios de defensa. O sea, el punto era que nosotros como sala no queríamos que él se fuera sin esa indemnización, ¿no? Respecto a la clasificación del daño moral, donde habían solamente determinado que había daños a las emociones, nosotros advertimos que no solamente se quedaba Luisito así como, pues pobrecito, se dañó él mismo y adiós, ¿no? Había un daño también que se apreciaba hacia las relaciones sociales. Entonces, esa clasificación también la pedimos como daño al honor, en que la actividad administrativa irregular repercutió en el estado de ánimo del niño respecto de su convivencia con las demás personas, ¿no? Entonces también se aterrizó fijar ese aspecto también de indemnizar bajo esta clasificación del daño. Y finalmente, respecto a los servicios médicos y servicios psicológicos, pues no se decía nada, ¿no? En la sentencia primigenia no había ningún elemento probatorio que de entrada dijera que fuera grave y todavía que se mantuviera en el tiempo, ¿no? Entonces, volvemos al hecho en el que la perita en materia de psicología ya había determinado
que había daño presente, a mediano y a largo plazo. Luego entonces él iba a tener o necesitar ese servicio psicológico a valor presente, a mediano y a largo plazo. Entonces, de alguna manera tenía la sala que poder prestarle atención a ese rubro, pues ya sea para que el IMSS lo canalizara a su clínica especializada, o ya sea que se lo pagara por otro lado. O sea, tenía que cubrirlo. No sabemos en cuánto tiempo, pues hasta el tiempo que Luisito lo necesitara, ¿no? Pero se tenía que pagar ese servicio psicológico ante la existencia de trastornos en la conducta que él presentaba, y sobre todo, pues en el desarrollo del lenguaje que él todavía, pues a los 6 años todavía no podía expresar. Entonces, estos conceptos que se desarrollaron en el voto particular se trató de materializar en el sentido de el interés superior de la infancia para proteger, garantizar y hacer efectivo todos estos derechos que nosotros habíamos de primer momento advertido, a efecto de que la sala reconociera o materializara ya en la sentencia la protección a la que estaba obligada a darle al ser un niño, ¿no? Y pues siempre considerando que este principio pues es flexible y adaptable, ¿no? Es flexible y adaptable porque tienes que atender específicamente al caso concreto para ver cómo es que lo vas a aterrizar, cómo es que puedes darle una valoración a las pruebas, justificar el cómo y el porqué de este principio. Entonces, tratamos de hacer una medida en el voto lo más reforzada que se pudo, a efecto de que pues Luisito pudiera tener un acceso digno a la justicia. Finalmente, pues colegiado atendió a nuestro voto. Colegiado ni siquiera tuvo que impugnarlo Luisito. Colegiado le dijo a la sala: oye, hay cumplimiento defectuoso, no valoraste pruebas, no abriste incidentes, no consideraste que había un menor de por medio, la prueba pericial te daba para que pues calificaras todo en un grado grave, o sea, lo más grave. Ya no había más grave que la muerte, o sea, entonces todo grave, ¿no? Y pues evidentemente, porque todavía pasó algo muy chistoso, que la sentencia en cumplimiento había dado de menos a la sentencia original, ¿no? Entonces, si se iba con 10 pesos, pues el cumplimiento era de 7, ¿no? Entonces, nosotros en el cumplimiento defectuoso, pues nos dimos cuenta también justamente de eso, que dijimos, ¿cómo no? O sea, nosotros no lo habíamos advertido porque pues ya no nos ocupamos pues en hacer cálculos aritméticos y todo, ¿no? Pero colegiado dijo, ojo, el hecho de yo darte el amparo era para más, no para menos. Entonces, todo afortunadamente se quedó como un cumplimiento defectuoso. Ordenaron a la sala a que pues atendiera en casi total nuestro voto. Entonces, lo vimos materializado apenas un par de meses, que pues Luisito ya pudo tener una sentencia considerando todos estos elementos que desarrollaron conforme a nuestro voto. Se abrió el incidente, se ofrecieron pruebas en materia actuarial, se profundizó gracias al voto, que ese voto que a lo mejor muchos tienen miedo en generar, ¿no? O hasta nosotros mismos como secretarios estamos, híjole, Diosito, que no nos vote en contra de la magistrada. Pues ahí está, ¿no? O sea, se ve reflejado ahí, en él, ¿no? A lo mejor pueden haber más Luisitos, pero gracias a nuestro voto, específicamente ese niño, se fue con una indemnización justa. Muchas gracias, Sharon. Que técnico todo lo que nos platicas, pero así fue la valoración y la argumentación jurídica. Yo les quiero participar que el jurado calificador fundamentalmente hizo referencia a que el voto particular reflexionaba sobre la obligación de la sala
de resolver con protección reforzada a favor de Luisito. Que el voto particular identificó que la niñez se ubica en un sector de la población que requiere esa protección reforzada de derechos. También nos dijo el jurado calificador en su dictamen que el voto particular refiere a diversos elementos que, de haberse considerado de primera mano por la sala, hubieran otorgado una indemnización de mayor cuantía a la reconocida por la mayoría. Pero se tenían que considerar una valoración de pruebas con perspectiva de la infancia, como lo hizo nuestro voto particular. También nos calificó de manera positiva que se utilizó lenguaje incluyente y no revictimizante, y que se hizo una referencia importante a estándares de derechos humanos previstos en el protocolo para juzgar con perspectiva de la infancia. Así, en términos generales, tenemos un dictamen muy bonito de este voto particular. Y bueno, pues hasta aquí la exposición de estos dos casos que fueron materia de estos reconocimientos. Yo, colegas impartidores de justicia y audiencia en general, quiero decirles que antes de cerrar este ejercicio, me gustaría decirles que la experiencia que tenemos en la segunda ponencia de la 9ª Sala Regional Metropolitana, que tengo el gusto de presidir, que tengo el honor de presidir, que cuento con un equipo maravilloso, ustedes los han visto ahorita mostrarse, y esto es nada. También está aquí mi primer secretario, el licenciado Octavio Carreón. Él tiene poco tiempo de haberse integrado a la ponencia, pero y tengo también aquí al resto del equipo. Tengo la fortuna de contar con un equipo maravilloso, muy comprometido, muy dedicado, muy responsable. Y yo les quiero decir que hemos tenido esa visión, esa sensibilidad de analizar estas perspectivas de los derechos humanos. La verdad es que yo quiero decirles que nuestra experiencia en la ponencia ha sido valiosa, porque todos estos años que hemos participado en algunas ediciones de este importante ejercicio que motiva al personal jurisdiccional, no ha sido motivado por obtener esos reconocimientos, sino lo que a nosotros nos motiva es poder advertir, con base en el escrutinio jurídico que generan instituciones de la talla del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero en otra edición también nos revisaron los trabajos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en otra ocasión la Asociación Mexicana de Impartidoras de Justicia, etcétera. Esto que a nosotros nos impulsa tiene que ver con que nosotros en nuestro quehacer cotidiano detectemos las áreas de oportunidad que tenemos en nuestro quehacer cotidiano, o sea, que tenemos en nuestro día a día, que tenemos cada que tenemos un expediente a la vista y que tenemos que resolver sobre una situación jurídica concreta. Nuestros expedientes no son papeles, nuestros expedientes son personas. Y yo lo que siempre le digo al equipo es que tenemos que dar el extra siempre, porque podemos cambiar la vida de personas. Y desde luego, cuando la autoridad actúa de manera correcta, hay que darle la razón a la autoridad, porque también las autoridades hacen bien su trabajo. No crean que en esta ponencia es pura protección de derechos humanos. Claro que protegemos los derechos de nuestras autoridades, que también son justiciables en nuestros juicios, pero desde luego cuando tienen razón para ello. Entonces, yo lo que les quiero decir es que lo que nosotros, el propósito que nosotros siempre perseguimos en la ponencia es advertir áreas de oportunidad en las que pudiéramos estar fallando. Hemos mandado muchos trabajos a escrutinio, y créanme que en esta última edición, estos que les estamos platicando, pues estamos muy contentos por ellos, porque sí nos
palomearon cosas bonitas, pero ¿saben qué? Mandamos 7 trabajos adicionales que no alcanzaron ningún reconocimiento. Esos trabajos nos señaló el jurado calificador. Te faltó esto, te faltó analizar esto, te faltó advertir esta otra situación, te faltó generar sentencias, ya lo estamos haciendo, se los quiero decir, pero sí nos dijeron, no hace sentencias de lectura fácil. En fin, las áreas de oportunidad están ahí y nosotros venimos a estos ejercicios en ese afán de conocer, de ver, de sí, que nos digan si vamos bien, que nos digan si nos regresamos y si nos tenemos que regresar, estudiar y analizar por qué nos tenemos que regresar. Porque, se los vuelvo a decir, lo que tenemos enfrente son vidas, patrimonios de personas que tenemos que ver con toda la responsabilidad que implica la importante función de la impartición de justicia. Yo quiero agradecerles, Arturo, Sharon, equipo, gracias por acompañarme en esta gran aventura de la impartición de justicia y quiero decirles que tenemos retos importantísimos delante y que jamás haremos nada deliberado para fallarle a ninguno de nuestros justiciables. Muchas gracias por esta oportunidad esta tarde y estamos a sus órdenes si alguien quiere hacer una pregunta, hacer algún comentario o darnos algún coscorrón por haber dicho algo impropio esta tarde. Gracias a todos. Invitamos al público asistente a, si desea hacer una pregunta o algún comentario. Creo que también ya criterios, creo que también hay criterios del Poder Judicial en el sentido de que es una consecuencia lógica de ser un familiar, o sea, que un familiar fallezca o el hecho que existe un daño psicológico que no tenga que ser ya materia de prueba. Creo que hay últimos criterios que han habido en ese sentido, ¿no? También. Sí, desde luego hay mucha doctrina jurisprudencial en estos temas para cuantificar el daño moral que pasa precisamente por los daños psicológicos y emocionales de las personas, no solo de menores, de cualquier persona. Sí, en efecto, hay parámetros, ¿no? Hay cuestiones muy importantes que a nosotros nos permiten precisamente ahondar cuando cuantificamos indemnizaciones, que es muy difícil, Sí, claro. muy difícil, son casos muy difíciles porque, pues por ningún lado nos dicen, a veces vienen en una responsabilidad patrimonial por negligencia médica porque se amputó erróneamente la pierna izquierda cuando debe haber sido la derecha, o se operó el ojo izquierdo cuando debe haber sido el derecho. En fin, estos casos son más o menos comunes, llegan aquí al tribunal. Y cuando uno determina y empieza a hacer la cuantificación de indemnizaciones, pues la verdad es que nada está tasado en las leyes, en los ordenamientos. Sí tenemos la Ley Federal del Trabajo que de repente por ahí trae un catálogo, ¿no? Que dice, pues por accidente de trabajo, si pierdes un dedo, te cuesta tanto. Y si pierdes una pierna, cuesta tanto. Y desde luego que nosotros los hemos tomado como referentes, ¿sí? Porque en el orden jurídico nacional no tenemos mucho de dónde agarrarnos. Aquí entra la creatividad de los juzgadores, de los secretarios, del personal que, ahora qué hacemos para cuantificar esta situación, esta otra cuestión, en fin. O sea, sí tenemos un reto muy importante, pero sí, magistrada Tania, gracias por el cuestionamiento y por la aportación. ¿Alguna otra pregunta quisieran hacer? ¿Alguien más? De no haber más preguntas, con mucho respeto agradecemos a la magistrada María Bárbara Templos Vázquez, a la maestra Sharon Guadalupe Enríquez Domínguez y al maestro Arturo Alonso Hernández Cruz por el análisis compartido el día de hoy. Y pedimos a la maestra Laura Montserrat Guzmán Muñoz, directora de la Unidad para la Igualdad de Género y secretaria técnica de la Comisión,
hacer entrega de los reconocimientos correspondientes a la magistrada y a la maestra Sharon y al maestro Arturo. Así damos por concluida la cuarta sesión de los diálogos sobre sentencias. Con este encuentro también damos cierre a las actividades conmemorativas de la campaña global de los 16 días de activismo contra la violencia de género. Agradecemos a todas las personas presentes, a quienes siguieron la transmisión en vivo, así como a las personas intérpretes de lengua de señas mexicanas por su apoyo durante este evento. Y les invitamos a seguir pendientes de las actividades organizadas por la Comisión y la Unidad para la Igualdad de Género. Buena tarde.